Vamos a comenzar la clase de hoy para resolver algunos problemas de dinámica de fluidos. Problemas de dinámica de fluidos. Apunté algunos ejercicios. Bueno, primeramente recordar que hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Estudiamos fluidos que se mueven a través de tuberías o conductos. Entonces, hay una cantidad de masa que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. Eso se llama caudal másico. Caudal másico. El caudal másico, que se mide en kilogramos por segundo, el caudal másico es igual al producto de la densidad del fluido que se mueve por el área, sección, espesor del tubo y por la velocidad. Es el caudal másico. El caudal volumétrico simplemente es el área por la velocidad, la sección, el espesor, el grosor por la velocidad. Se mide en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Y hay dos ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos. La primera, la ecuación de continuidad. Si es volumétrica, es esta. En cualquier sección del tubo, el caudal volumétrico es el mismo. Área 1 por velocidad 1, caudal volumétrico 1, es igual al área 2 por la velocidad 2 en otra sección del tubo. Eso es entonces el caudal volumétrico. Algo parecido al caudal másico. El caudal másico es densidad por área por velocidad. Densidad por área por velocidad. Es el caudal másico. Aquí es densidad. No es P. Esto es. Densidad por área 1 por velocidad 1 es igual a densidad por área 2 por velocidad 2. Este es el caudal másico. El caudal másico. Y la otra ecuación es la ecuación de Bernoulli, que expresa la conservación de la energía. La ecuación de Bernoulli establece que la presión en un punto más la presión dinámica en el mismo punto 1 más la presión hidrostática en el punto 1 es igual en cualquier otro punto a la presión 2 más la presión dinámica en el punto 2 más la presión hidrostática en el punto 2. Entonces, como ven, son simplemente dos ecuaciones prácticamente que se aplican a la solución de problemas de dinámica de fluidos. Problema número 1. En la tubería mostrada en la figura, circula un aceite de densidad 800 kilogramos por metro cúbico y con una velocidad de 5 centímetros por segundo en la parte ancha. Los diámetros son de 20 centímetros y 10 centímetros respectivamente. Calcular, inciso A, el caudal másico, inciso B, la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2. Esta es la figura. Una tubería horizontal. La sección A sub 1 es de un área más grande que la sección A sub 2. Las líneas de corriente están representadas con color azul, están espaciadas en la parte ancha y estrechas en la parte angosta, pero son las mismas. Entonces,
podemos ir empezando a resolver el problema, digamos, de repente anotando los datos. Los datos del problema. Datos. Muy bien. En una tubería circula un aceite de densidad 800 kilogramos por metro cúbico. Densidad. Densidad igual. Aquí está la densidad. 800 kilogramos por metro cúbico es la densidad. Bueno, ¿qué más hay? Con una velocidad de 5 centímetros por segundo en la parte ancha, o sea, velocidad en el punto 1. Velocidad en el punto 1. Velocidad 5 centímetros por segundo. Los diámetros son de 20 y 10 centímetros. Diámetro 1 igual 20 centímetros. El diámetro 1. Y el diámetro 2 es de 10 centímetros. Diámetro 2 son 10 centímetros. Calcular, inciso A, el caudal másico. Caudal másico. Inciso B, la diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2. Eso es. Bien. Hemos anotado entonces los datos del problema. Ahí están los datos del problema. Inciso A, el caudal másico. Pero antes de eso podemos ver las unidades. El diámetro está en centímetros, la velocidad también 5 centímetros por segundo. Entonces posiblemente sea más fácil hacer en el sistema sexagesimal. Llevamos la densidad a gramos por centímetro cúbico. Hagan la transformación y me avisan 800 kilogramos por metro cúbico. ¿A cuántos gramos por centímetro cúbico equivalen? Pueden hacer la transformación y me avisan. ¿Cuánto sale? ¿Alguien sacó? ¿0,8 gramos sobre centímetro cúbico? Muy bien, sale eso. 0,8 gramos por centímetro cúbico. Ya. Ahora todas las unidades están en el sistema sexagesimal. Entonces vamos al inciso A.
Caudal másico. A. El caudal másico. Entonces, por los datos que tenemos, es conveniente calcular el caudal másico en el punto 1. En el punto 1. Entonces, tendríamos nosotros aquí el caudal másico. Este es el caudal másico. Caudal másico. Eso es. Caudal másico en el punto 1 será el área 1 y la velocidad 1. Lo que no puse aquí, que esta velocidad es velocidad 1 porque es en la parte ancha, creo que es el problema. Sí. Entonces, esta es velocidad 1. En el dato, eso era. Muy bien, entonces se hacen las operaciones. La densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico. Nos faltaba calcular el área. El área. El área 1 será pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Si que lo colocamos o calculamos abajo, como quieran. El área 1 será entonces igual a... El área 1 es el pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado, el diámetro es 20. 20 sería 20 al cuadrado sobre 4. Ese es el área, que es pi. Como estamos en el sistema sexagesimal, lo dejamos en centímetros. Por la velocidad, que está aquí. Por la velocidad. Igual. ¿Cuánto? 403. ¿Está bien? 400 pi. 5. ¿Qué unidades? No, o sea, 400 pi. Bueno, sin el pi sería 1256,64. 1256,64. Ya, mejor así. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Gramos por Gramos segundo. sobre segundo. Pascal. Gramos Gramos sobre por segundo. segundo. Es masa sobre tiempo. El caudal másico. Eso es. El caudal se mide en masa sobre tiempo. Gramos sobre segundo, porque estamos en el sistema sexagesimal. Como ven, no es complicado. Luego, la diferencia de presiones. Inciso B. La diferencia de presiones.
Inciso B. La diferencia de presiones. Bien. Entonces, para esto, la diferencia de presiones se encuentra en la ecuación de Bernoulli. Aprovecho para sugerir que cuando ustedes hagan un problema, hagan preferentemente en forma ordenada, como estoy haciendo, los datos en la parte lateral izquierda, colocan inciso A, el caudal másico, ponen la fórmula, hacen las operaciones, y el resultado en un cuadro o con colores que sean notorios, en un cuadro el resultado. Luego el inciso B, ¿no? La diferencia de presiones. Para la diferencia de presiones se aplica la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es esta? La ecuación de Bernoulli se aplica siempre a dos puntos. Y para aplicar la ecuación de Bernoulli tiene que haber un nivel de referencia H0. Ese nivel de referencia, en este caso, puede pasar por los mismos puntos, que es lo más conveniente. El nivel de referencia H0 pasa por los mismos puntos. Puede ser este. Este sería el nivel de referencia que siempre se pone para aplicar la ecuación de Bernoulli. H0. Entonces, el punto 1 está aquí. El punto 2 está aquí. De modo que H1 vale 0 y H2 vale 0. Entonces, es preferente poner el nivel de referencia de altura 0 pasando por alguno de los puntos. En este caso pasa por los dos. Entonces, H1 y H2 es 0. Esto lo voy a borrar. Entonces, tenemos donde H1 es igual a altura 2 y es igual a 0. Entonces, porque están a la misma altura, es horizontal. Es horizontal. Entonces, la altura 1 es 0 por el nivel de referencia y la altura 2 también es 0. Entonces, como son 0, se puede simplificar en esta ecuación. Este término y este término se simplifica. Estamos buscando presión 1 menos presión 2. La velocidad 1 se conoce. La velocidad 2 no se conoce. Entonces calculamos la velocidad 2. La velocidad 2. Eso se calcula con la ecuación de continuidad. Esta ecuación. La ecuación de continuidad. Ya. Entonces, de aquí calculamos la velocidad 2. 1,25. Muy bien. Velocidad 2. Un compañero ya calculado dice que es 1,25. No creo. Ah, sí, tiene razón. No. En la parte 1 la velocidad es de 5 centímetros por segundo. En la parte angosta debería ser más veloz. Me sale 20 centímetros. Por segundo. Bien. 20 centímetros por segundo. En todo caso se despeja. Velocidad 2 va a ser igual a A1 por B1
Muy bien. Ah, sí, sí, de verdad, acá le pelé. 20 centímetros. Sí, No sí, hay- 20. Ya, correcto. Entonces, esta es la velocidad 2. Bueno, hemos sacado los datos. Aquí está mal esto. Ya. Esta es la velocidad 2. Y ahora sí despejamos, como habíamos dicho, simplificando de esta ecuación, se despeja. P sub 1 menos P sub 2. Aquí está presión 1, que se queda en el primer miembro. Menos presión 2, que está en el segundo miembro, pasa a restar al primer miembro. Y queda en el segundo miembro, la presión dinámica en el punto 2 y esta otra, que está coseno positivo en el primer miembro, pasa a coseno negativo al segundo miembro. Bueno, es la 1. Es la 1. Se puede factorizar si quieren un medio de densidad o directamente hacer las operaciones. Pero si quieren factorizan. Si quieren lo factorizan y si no es así. Factorizando quedaría entonces 150 sale la diferencia de presiones. eso. Esta es la expresión de la diferencia de presiones para un tubo horizontal. Se conoce la densidad, se conocen las velocidades. Calculen cuánto sale eso. ¿Todo? Sí. Ya. ¿Qué unidades? Expresión. No. La Pascales. fuerza sobre área. Dinas. Exactamente. Dinas sobre centímetro cuadrado. Eso es. Entonces, como ven, en todos los problemas van a aplicar estas dos ecuaciones. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Ingeniero, disculpe, una consulta. Cuando, por ejemplo, estás el nivel, ¿siempre se va a hacer ese eje o nivel de referencia donde h es igual a 0? Y No se va a medir necesariamente. ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Ingeniero, ¿cuánto vale el área? ¿Perdón? ¿Cuánto vale el área? El área 1 es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Este es el área 1. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El área 1. Se podría haber calculado el área 1, entonces ese área 1 sería 100 pi. 20 por 20, 464, 100 pi, el área 1. Y el 2, área 2. El área 2, su diámetro es 10, 25 pi. Eso sería. Bueno. Ingeniero, ¿y en qué caso no se aplicaría ese nivel de referencia? Se aplica, por ejemplo, voy a suponer otro nivel de referencia. Que el nivel de referencia esté aquí. Normalmente es horizontal. Este es el nivel de referencia. Entonces los puntos
del fluido que estamos calculando, aquí está. Aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. Hemos puesto ese nivel de referencia diferente. Aquí este nivel de referencia que estamos marcando, aquí este es H0. H0. La altura 1 es esta. Y la altura 2 es esta. Lo es 2. Como es horizontal, igualmente H1 es igual a H2. Cuando es horizontal, van a ser siempre la misma altura, para cualquier referencia. Ahora, si conoceríamos los datos, podemos, no importa, H1 5 centímetros de altura, H2 5 centímetros. Pero es más fácil colocar, como he puesto, que pase por los... En el siguiente problema vamos a ver otro nivel de referencia que posiblemente eso aclare un poquito más el nivel de referencia. Ya, muchas gracias. El área 2 Muy lo dio bien. como dato. Entonces, el caudal... ¿Perdón? El área 2 lo dio como dato. Estaban como datos el diámetro 1, 20 centímetros, y el diámetro 2, 10 centímetros. Entonces, los datos eran el diámetro, pero no se conocía el área, por eso hemos calculado el área, ¿no? En este caso, Ya. sí, aquí el área 1, el área 1, ¿qué es esto? Ese es el área 1. Este era el área 1, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Este era el área 1. Y el área 2 va a ser en forma parecida con el diámetro 2. Luego, para el inciso B, la diferencia de presiones hemos calculado aplicando la ecuación de Bernoulli. Bien. Veamos esto. 2. He puesto prácticamente los mismos incisos. Aquí, fíjense, la pregunta es calcular el caudal másico y la diferencia de presiones. Aquí he puesto algo parecido en el problema 2. Había sido caudal volumétrico. Bueno, mejor. Así practicamos eso más. Puse calcular el caudal volumétrico y la diferencia de presiones. Pero la diferencia ahora que la diferencia que ya no es un tubo horizontal. Ya no es un tubo horizontal. Y aquí el nivel de referencia H0 está dado. Está dado. Si quieren, anotamos los datos. Datos. Anotamos los datos. Entonces tenemos, en la tubería mostrada en la figura circula agua. La densidad del agua. En el caso este era aceite. En cambio aquí es densidad del agua. La densidad. Muy bien. La densidad, bueno, del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Que a veces algunos abrevian cc, que también significa centímetro cúbico. Esta es la densidad que tenemos como dato, la densidad. Bien, porque circula agua. La velocidad es la misma. En la parte angosta, igual, velocidad 1.
5 centímetros por segundo. Velocidad 1 igual 5 centímetros por segundo. La velocidad 1. Los diámetros son 10 y 20 también. Bueno, aquí hemos puesto igual. Aquí era 20 y 10, al revés. No importa. 10, diámetro 1. Igual la idea del Inver es eso, ¿no? Que uno está atento 10 centímetros. vean, ¿no? Que al menos se le copiando al menos algo pues, se le va a grabar. Ya. Diámetro 1, 10 centímetros. Diámetro 2, 20 centímetros. Aparte de eso también tenemos como datos ya. No lo puse, pero podemos poner también en los datos, respectivamente, aquí. Además, H1 igual 30 centímetros, H2 40 centímetros. Ya. No, yo estaba planteando el problema, pero no puse estas alturas. Entonces tenemos además como datos la altura 1, H1, aquí en la gráfica son 30 centímetros. Y la altura 2, 40 centímetros. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a anotar los datos del problema. Siempre es conveniente anotar los datos muchas veces, que quizás lleva un poquito más de tiempo, pero facilita mucho, mucho el problema, ¿no? Aquí un ejemplo, yo escribí este problema, pero no lo puse los datos. Bueno, caudal volumétrico. Inciso A, caudal volumétrico. Puede ser en el punto 1 o en el punto 2, en cualquiera. En cualquier punto no hay problema porque es el mismo. Ya sabemos que el caudal volumétrico es el mismo. Y el caudal volumétrico es área por velocidad. Como tenemos los datos del punto 1, ¿no? Tenemos los datos del punto 1, haremos el caudal volumétrico en el punto 1, que sería este. Caudal volumétrico. Caudal volumétrico en el punto 1 es eso. También podemos sacar el área 1. Si quieren ponemos, se puede hacer aparte o directamente, como quieran. Donde el área 1, si quieren en función del diámetro o en función del radio, porque en función del radio sería pi por r cuadrado. O en función del diámetro, en cualquiera. Si fuera en función del radio, lo podemos poner eso para recordar. El área es pi por R1 al cuadrado. Sería pi por R1 al cuadrado. Si quieren lo calculan así, aunque conocemos el diámetro. O, lo que es lo mismo, es pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, lo que está aquí.
lo que está aquí. Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Cualquiera. Ya. Lo que dé. ¿Cuánto da? 25 pi. Bueno, 25 pi. No importa. Y luego se sustituye aquí. Están diciendo 25 pi. Si quieren lo dejamos con pi. 25 pi centímetros cuadrados. 25 pi centímetros cuadrados. Luego sustituimos. Sería esta fórmula. Donde entonces es, bueno, tal cual. Igual. Área 1, 25 pi centímetros cuadrados por velocidad 1, 5 centímetros por segundo. ...392,70 centímetros cúbicos sobre segundo. Gracias. 372,70. 92. 92. Gracias. 392. Bien, centímetros cúbicos, correcto, sobre segundo. Es caudal volumétrico. Centímetros cúbicos. Eso es. Ponemos el resultado que sea notorio. Aquí. Ese es el caudal volumétrico en la parte angosta. En la parte ancha va a ser el mismo. En la parte ancha va a ser el mismo. Es caudal volumétrico. Inciso B, lo mismo. Diferencia de presiones. Diferencia de presiones. Por si acaso, aquí quiero resaltar que algunos se equivocan. Aquí hay una fórmula de diferencia de presiones. Hay una fórmula de diferencia de presiones. Entonces, algunos a veces de memoria ponen esta fórmula. No es conveniente hacer nada de memoria. Ponen esta fórmula y está mal porque esta fórmula es cuando el tubo es horizontal. Pero este tubo no es horizontal. Entonces, aplicamos la misma ecuación de Bernoulli. La misma ecuación de Bernoulli. Aplicamos la misma ecuación de Bernoulli. Y aquí sí despejamos presión 1 menos presión 2. Tendríamos entonces, ¿dónde está? Voy a copiar esto. Aquí tenemos presión 1 menos presión 2. Pero además, en el anterior caso, esto ya no es cero. Si quieren, aquí tengo, voy a colocarlo aquí. Densidad por grado por altura 2, no es cero. Este es más. Es eso.
este pasa a restar y también pasa a restar este otro. Entonces simplemente estamos despejando la diferencia de presiones, que es la pregunta. Estamos despejando la diferencia de presiones. Entonces noten entonces que en este caso no se ha simplificado H. También se puede factorizar entre estos términos, entre este con velocidad y un medio, y este se puede igual factorizar un medio, que podemos hacerlo. Como en el anterior caso, sería entonces prácticamente así. Lo voy a copiar porque es lo mismo. Simplemente esta parte. Factorizando, quedaría, bueno, aquí. Presión 1 menos presión 2 va a ser igual a lo que estamos factorizando, primeramente esta parte, y también se factoriza entre estos términos, entre este término y este término. También se puede factorizar ρ por G, ¿no? Más factorizamos ρ por G. Y quedará H2 menos H1. Entonces, en este caso, esta sería la fórmula. Esta sería la fórmula para este caso. Eso es. Entonces, noten que la diferencia de presiones para el primer problema era esta. Por eso no es conveniente anotar fórmulas de memoria, sino aplica la ecuación de Bernoulli y según los datos, despejar lo que corresponda. Ya ahora simplemente quedaría hacer las sustituciones y al final otra vez calcular entonces aquí. Hay que calcular la velocidad, sí. Tampoco se conoce la velocidad 2. Entonces, en forma parecida, habría que calcular la velocidad 2, además. En este caso. Cálculo de velocidad 2. También calcula la velocidad 2. Que será área 1 por velocidad 1 sobre área sub 2. Ahora sí creo que es 1,25. Ya. Gracias. 1,25 centímetros por segundo. Ya conocemos todos los datos y simplemente sería sustituir. Sustituir. 86,28 me salió a mí. La diferencia. Sí. Dimes sobre centímetro cuadrado. Perdón, ¿cuánto? ¿86? Sí, como 28. No, 28.
dinas sobre centímetro cuadrado. Como 28, ingeniero. Gracias. 28. ¿Cuánto le salió? Muy bien, pueden comprobarlo otra vez, entonces. ¿Cuánto salió entonces? ¿Cuánto salió, señorita? Bueno, sujeto a verificación, DINA sobre centímetro cuadrado. Bueno, la parte de operaciones, por favor, lo pueden verificar y comprobar. Eso sería. ¿Alguien más con lo mismo? Yo saqué 86,28. Igual. Es porque la 86. densidad ahí es 1, no Oh. es mi seguro, por eso no sacó más. Sí. 86,28 salió. 86,28. Bueno, esto tiene una solución. Ya. ¿Cuánto vale la G? 980 centímetros por segundo al cuadrado. G vale 980. Ah, entonces sale el otro. Bueno, Ah, con razón, pues. Entonces, bueno. Ya, entonces, Sale 9.788. Ya lo Ya saqué está. ahorita con 980. Perfecto. Entonces, este parece que es lo correcto. Sí, ahorita lo hice. Bueno, de todos modos, para practicar para el día del examen. Bueno, un descansito de 5 minutos. Quiero que todos hagamos palmas. ¡Ráfaga!
No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más. Nunca más. Muy bien, muy bien. ¿Se ve la pantalla? Hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí se Ya, ve. perfecto. Hace Ya. rato se veía negro, pero ¿qué hay así? Sí, parece que escuché una música, no sé si hay una música negra, pero bueno, no importa. Bien, el último problema.
Circula agua a razón de 5 litros por minuto en el punto A, la parte ancha, del medidor de Venturi. Las secciones son de 36 centímetros cuadrados y 4 centímetros cuadrados respectivamente. El líquido manométrico es mercurio. Calcular A, la velocidad del agua en los puntos A y B. B, la diferencia de presiones entre A y B. C, la altura H en las columnas del tubo en U que contiene mercurio. Este es un medidor de Venturi. Entonces vamos a anotar otra vez los datos. Los datos. Circula agua a razón de 5 litros por minuto. ¿Eso qué es? ¿Qué son 5 litros por minuto? Caudal volumétrico. Muy bien. Caudal volumétrico. Es caudal volumétrico. Entonces, el caudal volumétrico son, vamos a anotarlo aquí, 5 litros por minuto. Caudal volumétrico. Litros por minuto, caudal volumétrico. Voy a agrandarlo la letra un poquito. Ya. Es caudal volumétrico. ¿Qué más? Las secciones son 36 y 4. A sub 1 igual 36 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. A sub 1, 36 centímetros cuadrados. Y la sección 2 es 4 centímetros. No es la sección 4, es la sección 2. La sección 2 es 4. Ya. El líquido manométrico es mercurio. O sea, este líquido azul es mercurio y circula agua. Si quieren ponemos aquí como datos la densidad del agua por una parte es 4 o es 1. Densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad del mercurio, del líquido manométrico, densidad del mercurio, es de tablas 13,6. Densidad del mercurio. Bien. Inciso A, la velocidad de los puntos 1 y 2. Inciso A, velocidad 1 igual velocidad 2 igual la velocidad en cada punto. Inciso B. Inciso B. La diferencia de presiones. P sub 1 es A y B. Aquí voy a colocarlo como A si quieren porque está así. El área A y el área B. Pero la diferencia de presiones, presión en A
menos presión en B. La diferencia de presiones. Presión en A menos presión en B. Luego, la altura H en las columnas del tubo en U que contiene mercurio. Eso es. Bien, entonces este es un medidor de Venturi, ¿no?, que mide la velocidad. Pero de todas maneras, la pregunta del inciso A es la velocidad en los puntos A y B. Velocidad en los puntos A y B. Como se conoce el caudal, desde el inciso A, el caudal volumétrico. ¿Dónde hemos visto caudal volumétrico? Aquí. Caudal volumétrico en el punto 1. El caudal volumétrico en el punto 1 es eso. Se conoce el caudal, que va a ser el mismo, ¿no? Y de aquí se despeja la velocidad 1. Algo parecido sería aquí. El caudal volumétrico 2 será el área 2. El área 2 por la velocidad 2. Entonces se despeja la velocidad 2. Antes de eso, tendríamos entonces que transformar los litros a centímetros cúbicos, puede ser. Transformar los litros a centímetros cúbicos y los minutos a segundos. Aquí es velocidad 2. Tendríamos que transformar antes de eso esto lo voy a mejorar. Aquí es velocidad 1. Antes de esto había que transformarlo, los litros por minuto, a centímetros cúbicos por segundo, ¿no? Multiplicamos por un factor de conversión. Si quieren aquí, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Este sería un factor de conversión. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Y el otro factor sería, que ustedes lo saben, de llevar los 2 minutos a segundos. Saben ustedes que un minuto tiene 60 segundos. De esa manera lo transforman. 83,33. ¿La velocidad? Esto. Ya. Sí. Muy bien. Ya son entonces centímetros cúbicos por segundo. Entonces ya en base a eso decían, aquí podríamos ver esto. Ya. Pues como ya se conoce, despejamos. La velocidad 1 será caudal sobre área 1. 83,33 sobre 36. ¿Cuánto da?
2,31 centímetros sobre segundo. Ese sería la velocidad 1. La velocidad 2 es un proceso muy análogo, sería el caudal volumétrico 2, será igual al área 2 por la velocidad 2 y se despeja la velocidad 2. Y eso da 20,83. Ese es el inciso A. El inciso A. Lo voy a borrar. Conociendo el caudal, entonces con la fórmula esta de caudal volumétrico hemos despejado la velocidad 1 y la velocidad 2. El caudal volumétrico es el mismo en cualquier sección de la tubería. El inciso B, la diferencia de presiones. La diferencia de presiones. Diferencia de presiones. Entonces, hacemos un proceso exactamente igual que el que se ha hecho, para el anterior problema. El nivel de referencia podemos colocar aquí. El nivel de referencia aquí mismo. Aplicamos la ecuación de Bernoulli. Ese va a ser H0. De modo que altura 1 es 0 y altura 2 es 0. Es horizontal. Se simplifica altura 1 y altura 2 y luego se despeja. Va a ser exactamente igual a lo que se ha hecho en el primer problema. Bueno, aplicamos la ecuación de Bernoulli. Aplicamos la ecuación de Bernoulli donde H1 y H2 es 0 porque es horizontal. Aquí pusimos eso. Donde la altura 1 y la altura 2 es 0 porque están en la misma horizontal. Está en la línea horizontal. Entonces, la diferencia de presiones va a ser una fórmula como esta, ya despejada, la puedo colocar. ¿Qué es esta? Despejando. Bueno, estoy colocándolo directamente. Es eso. Se conoce las densidades agua, se conocen las velocidades 1 y 2, y se calcula la diferencia de presiones. La densidad es 1, ¿no? 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces sale 214,28. Gracias. Sobre centímetro cuadrado. Eso es.
Entonces, la presión o la diferencia de presiones en este tubo es eso. Esa sería la solución de la diferencia de presiones. Y finalmente la altura H. La altura H en las columnas del tubo en U, que contiene mercurio. Ya. Inciso C. En este caso, vamos a llamar la diferencia de altura H en la columna del líquido. Pero sin embargo, hay niveles de referencia que serían estos. Hay un nivel aquí que pasa por A y B. Hay otro nivel aquí, este. Esta altura podemos llamarlo Y. Esta altura la llamamos, por ejemplo, Y. Y. Aquí el punto A, en este punto, y aquí el punto B. La presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Y la presión en el punto A es igual a la presión en A más la densidad hidrostática de esta columna. Altura Y para el agua y altura H para el mercurio. Y la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto B más la columna esta de agua y la de mercurio. Eso voy a escribir. Entonces, guarden esta imagen que estoy haciendo, porque cuando me vaya bajando se va a quedar fuera del dibujo. Pero esa es la idea. Lo voy a borrar. Entonces, aquí. Ya. No voy a poner aquí A y B porque se va a confundir con estos puntos A y B. Entonces, por favor, aquí voy a aclarar. Voy a aclarar esta parte. Aquí voy a poner el punto U, el punto 1, aquí, y el punto 2 aquí. ¿No? Para que no confunda, yo dije A y B, pero A y B está aquí arriba, ¿no? Para no confundir, entonces el punto 1 y el punto 2. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Para no confundir con lo otro. Entonces, poquito. Presión en 1 es igual a la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 porque están a la misma altura. Y la presión en el punto 1, la presión en el punto 1 es igual a la presión en A, sería densidad por gravedad por altura.
densidad por gravedad por altura. ¿Qué altura? Y más H. Esta es la presión en el punto 1. La presión en el punto 2, la presión en el punto 2 será la presión en el punto B más la presión de la columna de agua, que es densidad por gravedad por Y. Por Y. Más A. Esta es la de agua, la densidad del agua. Aquí también es del agua. Más densidad por gravedad, la presión hidrostática de la columna de mercurio. Densidad por gravedad por H. Esta densidad es del mercurio. Mercurio. Entonces se igualan estas dos ecuaciones porque la presión es la misma. Estamos diciendo, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 porque igualando. El segundo miembro de la primera ecuación será igual al segundo miembro de la otra ecuación. Entonces, de ahí se despeja H. Se despeja H. Una aclaración que aquí, bueno, he puesto como punto 1 y punto 2, pero aquí tendría que haber puesto en lugar de punto 1 y 2, punto A y B. Esta sería no 1 y 2, sino es A y B, porque es en la parte horizontal. Este es A y B, que es un dato conocido. Sería A y B. Sería eso. Conociendo eso, aquí, la diferencia de presiones entre A y B, en este caso, igual está de más. La diferencia de presiones entre A y B va a ser igual a G, a la gravedad por H, menos la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Y de ahí se despeja H. De ahí se despeja H. Despejar H. Muy bien. Ahí vamos a quedar. Despejar H, tarea para la clase, y el próximo viernes me avisan el resultado. Nada más por hoy. Jóvenes, que tengan una buena tarde. Se cuidan y nos vemos el día viernes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Adiós.